Em nome do diretor do SESC de São Paulo, Danilo Santos de Miranda, quero saudar a todos e todas e dar as boas-vindas ao Teatro Anchieta do SESC Consolação, para o início dos trabalhos deste segundo Seminário Internacional Espaços Narrados, as línguas na construção dos territórios ibero-americanos. Agradeço em especial aos parceiros envolvidos no apoio e na realização desse seminário. A diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Ana Lana, professora doutora Ana Lana, a diretora do Instituto de Estudos Brasileiros, professora doutora Diana Vidal, ao presidente do Comitê Científico e da comissão organizadora deste segundo seminário, professor Dr. Luiz Antônio Jorge, da FAO-USP, e ao membro do Comitê Científico e da comissão organizadora deste seminário, o professor Dr. Paulo Iumati, IEB-USP. É importante frisar o ganho que representa para o SESC e, consequentemente, para o público, a possibilidade de manter estreitas relações com uma importante instituição de ensino e pesquisa, como é o caso da Universidade de São Paulo. Tal situação foi oportunizada pela assinatura de um termo de cooperação, cujo objetivo é efetivar ações conjuntas e de interesse público na disseminação de conhecimento e do qual deriva o apoio do SESC a esse seminário. O tema proposto é caro para a nossa instituição. Primeiro, porque diz respeito diretamente ao entendimento alargado de cultura, que engloba o antropológico e o sociológico, entendendo-a também como primado na produção de representações e na constituição de imaginários. Por isso que, para o SESC, a cultura é indissociável da educação, e de uma educação em chave permanente, o que se procura respaldar em grande parte dos programas que são disponibilizados aos comerciários, nossa clientela principal, e aos demais frequentadores. Segundo, porque o seminário faz referência aos espaços e territórios ibero-americanos, junto aos quais nos constituímos historicamente e mantemos relações de troca e aprendizado. Nesse pormenor, como instituição que traz em sua história a marca da democratização da cultura, o SESC se abre para experiências ampliadas, favorecendo o contato localmente com a expressão cultural ibero-americana, quer em iniciativas vocacionadas para tal, como é o caso do Mirada, Festival Ibero-Americano de Artes Cênicas, que o SESC já vem realizando há algum tempo e o ano que vem será a 6ª edição, ou quer em ações específicas, em encontros com artistas, escritores ou intelectuais, a exemplo da conferência de hoje, com nosso querido ensaísta, tradutor e editor Alberto Mangel. Terceiro, e com essa referência o tema ganha maior envergadura ao se enfocar a narrativa e, por extensão, a viagem como aspecto onipresente nos espaços narrados, confluindo para a literatura e sua contribuição à arquitetura e ao urbanismo. Pela união desses aspectos, do cuidado na composição arquitetural das unidades do SESC, a ênfase na literatura e na leitura, o que é promovido, por exemplo, em nossas bibliotecas, pleiteamos oferecer um lugar que conjugue realidade e sonho, sociabilidade e individualização, sem, com isso, apartar a fruição do ócio. Se pela palavra constituímos mundos, às vezes inimagináveis, a dimensão do social não está ausente da fatura da obra. Almejamos uma sociedade melhor, cujo sentido adere ao estado de bem-estar e perpassa as condições necessárias para uma educação cidadã, mais digna e igualitária. Uma educação que encontra na palavra e em todo o processo de leitura do mundo o alicerce do que nos une, a construção do conhecimento dentro de uma sociedade. Nosso desejo, enfim, é de que o presente seminário nos guie pela tessitura de palavras motivadoras de novos e melhores dias. Obrigado. Boa noite a todos. Eu vou ser muito breve, mas, apesar de uma fala como essa normalmente ser uma fala protocolar, eu gostaria de dizer que, para mim, estar aqui com esse tema, com esses colegas, nesse espaço, tem muito pouco de protocolar. É realmente uma satisfação muito grande poder participar da abertura desse seminário e, portanto, ter a expectativa de assisti-lo, não só desempenhando uma função administrativa de todo importante. Eu acho que esse seminário ele reúne colegas muito queridos, algumas dezenas de alunos, servidores técnico-administrativos na universidade,
que se empenharam para garantir a realização desse encontro, tarefa que nunca é fácil, mas especialmente difícil nos dias que correm. Assim, eu gostaria de destacar o que me parece especialmente importante na realização desse encontro. Serão duas as minhas entradas. A primeira é a possibilidade de promover a confluência, nem sempre fácil, em geral impossível de ser realizada, entre instituições, como o SESC e a USP, entre unidades da USP, o IEB e a FAO, entre múltiplas agências e linhas de fomento, a FAPESP, Pró-Reitoria de Pesquisa, Pró-Reitoria de Cultura e Extensão e a própria FAO, e uma confluência de pessoas tão distintas nos seus cotidianos, nas suas práticas, nos seus enfoques. Esses encontros e os seus desafios intelectuais e organizacionais dão concretude a uma prática que a gente sempre fala que é muito importante, que é a da interdisciplinaridade, mas que muito dificilmente a gente consegue realizar de uma maneira satisfatória. Os deslocamentos globais marcarão os diálogos desses dias e, com certeza, nos farão enfrentar e procurar deslocar fronteiras e muros que crescem assustadoramente ao nosso redor. Eu acho que um diálogo dessa natureza é uma chave de esperança nos dias que nós enfrentamos. Os espaços narrados, portanto, para mim, reafirmam a cultura como um campo indisciplinado, insubordinada aos recortes disciplinares. As transversalidades propostas nas configurações das diversas sessões desse seminário, conferências e mesas redondas, sugerem possibilidades e potencialidades dos espaços narrados e experienciados como vias de muitas mãos entre a cultura, as representações e os artefatos. Há 40 anos atrás, quando eu comecei uma trajetória para me formar historiadora, trajetória inconclusa até os dias de hoje, haviam algumas discussões muito centrais no campo da historiografia. E é muito estimulante para mim poder reencontrar estas mesmas discussões com significados tão diferentes, tão distintos e com desafios tão renovados nesse seminário. A primeira discussão, que era fundamental naquele tempo onde eu comecei a me formar, e que é fundamental e que permanece central nesse seminário que se inicia agora, é a própria problematização do documento. O que é o documento a partir do qual nós pensamos, nós incidimos, nós narramos espaços, para parafrasear o título do evento. E o segundo tema, que era central lá, como é central agora, era a ampliação da questão da narrativa. A revolução documental era a ampliação do que se entendia para o documento, muito além do texto escrito, mas era também, para além de ampliar o que poderíamos mobilizar como os documentos, uma forma de enfrentar essa produção de conhecimento, produzindo críticas e entendendo esses documentos como escolhas de poder feitas tanto no passado quanto no presente de quem realizava aqueles procedimentos. Os desafios da narrativa aproximavam história e literatura, e muitos eram aqueles, naqueles tempos, que, ao problematizar a noção de verdade, acabaram por dissolver as fronteiras entre esses dois fazeres. Uma dissolução que foi muito difícil, que foi muito penosa e que prazerosamente não se refaz num encontro como o de hoje. Portanto, décadas depois, podemos encontrar nesse seminário, reconhecendo as diferenças e aproximações, especificidades e convergências, historiadores, arquitetos, literatos, geógrafos, sociólogos, historiadores da cultura, sociólogos da cultura e interessados de uma maneira em geral. Não apenas, portanto, história, arquitetura e literatura, mas todas as disciplinas e saberes que podem e devem construir espaços narrados como escolhas e potências do conhecimento que somos capazes de produzir. Encontros que consolidam temas e formas de abordagem, que reiteram as especificidades do saber, explicitam as potências das trocas e simbioses, reafirmando, como eu disse acima, a cultura como um campo indisciplinado. Com certeza serão dias intensos que transformarão a todos nós, nos deslocando dos nossos lugares de conforto e segurança e estimulando o enfrentamento e a apropriação de novos desafios e saberes. Muito obrigada.
Bom, boa noite a todos, a todas. É uma alegria estar aqui, dando as boas-vindas a vocês nesse seminário que começa hoje, que se estende por mais 3 dias até sexta-feira. Como vamos somar aqui, então, aos cumprimentos já feitos, né, especialmente as palavras da Ana Lana. E, para nós, do Instituto de Estudos Brasileiros, é, de fato, uma grande oportunidade sediar parte desse seminário. Lá vão acontecer algumas das mesas redondas, os vários dos painéis, né, nos dias que se seguem, então, amanhã, depois de manhã e até sexta-feira, vocês estarão frequentando também, além da FAO, os espaços do Instituto de Estudos Brasileiros. O Instituto de Estudos Brasileiros, eu acho que vocês conhecem, mas, se não conhecem, vão ter uma grande oportunidade de perceber, de conhecer, né, de tomar contato com um lugar que, parafraseando, então, o título, né, do seminário, é um enorme espaço, é um grande território com várias narrativas. O Instituto de Estudos Brasileiros detém hoje uma coleção de livros, a maior brasiliana de São Paulo, em torno de 250 mil livros. A gente só pede para a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Imaginem quantas narrativas não há nesses livros, né? Vamos pensando. Detém hoje um acervo de em torno de 500 documentos, são mais de 152 arquivos pessoais. Caio Prado Júnior, Guimarães Rosa, Graciliano Ramos, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, vamos pensando Mário de Andrade e outros tantos, Antônio Cândido, e outros tantos que constituem, né, esses espaços de narrativas, de representações do Brasil e desse espaço ibero-americano. A gente ainda tem uma coleção de 8.000 peças, coleção de artes visuais, portanto, também um acervo maravilhoso, Lazar Segal, Portinari, Tarsila, Anita Malfatti e outros tantos. É um espaço aberto à pesquisa, onde vocês podem tomar contato com essa enorme quantidade de documentação, essa quantidade bastante alargada de testemunhos sobre a história e a cultura brasileira, e, ao mesmo tempo, a possibilidade de, olhando para isso, tramar novas narrativas, pensar outros enredos, né, constituir outras representações sobre esse Brasil e sobre a cultura brasileira. E, dentro dessas narrativas, dessas tantas possibilidades que o IEB oferece, aqueles que forem essa semana lá são convidados a voltarem na semana que vem, porque a gente vai estar inaugurando no dia 12, agora de junho, uma exposição a partir do arquivo do Fernando de Azevedo, que foi um intelectual, professor da USP, sociólogo, inclusive um dos que compôs o grupo de trabalho que elaborou o decreto de constituição da Universidade de São Paulo, em 1934. Então, a partir dessas narrativas também sobre a educação pública que o Fernando de Azevedo constituiu, nós estamos elaborando e vamos abrir no dia 12 a exposição em defesa da educação pública, Fernando de Azevedo, no Instituto de Estudos Brasileiros. A exposição é organizada em 3 eixos. O primeiro eixo em defesa da escola laica, da escola gratuita e da escola única. O segundo eixo em defesa do conhecimento científico. E o terceiro eixo em defesa da universidade pública, em particular da Universidade de São Paulo. Tenho certeza que vocês vão adorar as fotografias, os documentos que estarão lá expostos, e vão perceber ainda outras e mais e outras possibilidades de narrar esse território e essa cultura brasileira. Estejam todos muito bem-vindos ao IEB. Voltem semana que vem, estaremos esperando por vocês. Obrigada. É uma grande satisfação, um grande prazer mesmo estar aqui, recepcioná-los nesse seminário. Eu vou ratificar, né, as palavras que foram ditas tanto pela Ana Lana como pela Diana Vidal, e quero acrescentar dois pontos, né? Em primeiro lugar, exaltar, né, a centralidade do professor, da atuação, né, do professor Luiz Antônio Jorge em toda essa organização, né?
da FAO e do professor Luiz Antônio Jorge, que é membro do Conselho Científico do IEB, que propôs essa parceria, que foi o principal motivador de todo esse trabalho, que resultou quer dizer, resultou numa programação incrível, que vai resultar num seminário certamente muito inspirador. E o segundo ponto diz respeito a uma questão prática, que é o fato de que o IEB vai estar aberto, né, para, mediante inscrições, né, receber visitantes ao seu acervo nos dias 6 e 7, né, na quinta-feira e na sexta-feira. Então, quem quiser fazer uma visita a essas narrativas, né, alguns manuscritos dos 500 mil que nós possuímos, poderá fazê-lo, né, mediante uma inscrição prévia, né, com toda a identificação. E, enfim, é o que eu tenho a dizer aqui. E muito obrigado. Boa noite. Vou fazer uma apresentação sobre o seminário. Começando por dizer que a formulação de uma hipótese científica, às vezes, pode ser expressa não na vestimenta usual, mas sob a forma de um evento acadêmico, que, por sua vez, pode também ser concebido, não no seu nicho usual, entre os pares habituais, mas em terra desconhecida, com nativas e estrangeiras disciplinas. A concepção do seminário Espaços Narrados foi movida por um desejo de encontrar os pesquisadores e intelectuais que tomam a literatura e as narrativas como objeto ou meio de estudo dos lugares, e construir ou ampliar a interlocução entre os mesmos. Pensou-se relacionar cultura e lugar, tendo a literatura como foco de atenção, como linguagem destacada, pelas óbvias relações que ela mantém com a língua, estrutura lógica de organização do pensamento e código predominante na nossa forma de interação social e cognitiva. A narrativa, como forma de reconhecimento, compreensão e projeção de um devir, é o foco de interesse do seminário, privilegiando os contornos territoriais definidos pela língua, entendida como patrimônio cultural e como meio de comunicação de sentimentos, percepções e visões de mundo. Conhecer a variedade das narrativas nos seus mais diversos propósitos, meios, suportes e linguagens é outro objetivo que decorre dos anteriores. Voltar a nossa atenção para as ações produzidas pela consciência inscrita nas línguas ibero-americanas ao se confrontar com o desafio do conhecimento do espaço, do território, da paisagem e do lugar. Ações que podem se manifestar pelos seguintes verbos: descrever, inventariar, discriminar, ordenar, cartografar, valorizar, eleger, formular, propor, significar, imaginar, desenhar e sonhar. A viagem é outro tema onipresente nos espaços narrados. A própria narrativa é, antes de tudo, viagem. Espaços apresentados pela perspectiva do narrador a outrem. A língua, seja como instrumento de representação dos territórios físicos ou imaginados, seja como atividade do pensamento, é essencialmente viagem. Trânsito entre o visto e o imaginado, entre o percebido e o interpretado, entre a forma e o significado, entre a imagem e a palavra, entre a fala e a escrita. E, sendo viagem, a língua é, sobretudo, aproximação, ligação entre as partes separadas. Com igual importância, ainda na proposta desse seminário, emerge um outro tema, que é o reconhecimento da valiosa contribuição da literatura para a arquitetura e urbanismo, para a sensibilização e para o entendimento da nossa sociabilidade, das nossas imensas culturas urbanas, das nossas expressões sobre o morar e o viver, das nossas cidades e da nossa gente. A partir dessa temática, e para o efeito de organização dos trabalhos e orientação da chamada aos participantes, desenvolvemos a proposição dos seguintes subtemas. Primeiro,
as crônicas, os inventários e a literatura na construção dos ligares. Segundo, paisagens culturais ibero-americanas, língua, patrimônio e narrativa. Terceiro, as cidades e a navegação das ideias. Quarto, viagens, relatos e iconografias. Quinto, cartografia, desenho e palavra. E sexto, tradução e trânsito entre linguagens. 58 trabalhos foram selecionados pelo comitê científico, formado por pesquisadores destacados e reconhecidos internacionalmente, representantes de grande parte dos países ibero-americanos. Os trabalhos serão apresentados em 2 horários matutinos, no IEB, em 3 sessões simultâneas, totalizando 6 sessões por dia, com 1 hora e 30 minutos de duração cada. A distribuição dos trabalhos em sessões temáticas sugere hipóteses de futuras ou prováveis interlocuções, amparadas na riqueza, na variedade e no surpreendente conjunto de trabalhos aqui reunidos. As íntegras dos textos comunicados nessas sessões temáticas foram publicadas como um livro em formato digital, um e-book, com o título do seminário e lançado no dia de hoje. Nele, pode-se perceber o caráter transdisciplinar do seminário, o diálogo entre as áreas da arquitetura e do urbanismo, da história, da literatura, da filosofia, das artes plásticas, da geografia, do cinema, da fotografia e da antropologia. Ilustres convidados participarão das mesas redondas e farão conferências no auditório da FAO no período vespertino. A programação completa está impressa no caderno de anotações recebido pelos participantes e disponível nas páginas do evento nos sites da FAO e do IEB da USP. Nós queremos agradecer a todos aqueles que nos apoiaram, a começar pelo SESC São Paulo, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, a Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo, a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da Universidade de São Paulo, a FAO-USP, ao IEB-USP, a todos os professores do comitê científico, aos membros da comissão organizadora, aos alunos envolvidos na produção gráfica e no apoio às atividades do evento. Quero agora apresentar um pequeno vídeo, curtíssimo, com memórias do primeiro seminário Espaços Narrados, com 6 narradores. Aquilo que eu começava a acreditar é que o mosteiro, com a tal estrada e com esta cor, felizmente, começava a engatar na cidade. E passava a participar como remate a ruas e a misturar-se com, além da chaminé, com candeeiros, trânsito, palmeiras, sinais de trânsito, holofotes aqui, prédios. Um aspecto interessante da história da cidade de São Paulo e a minha presença aqui. Eu vi se fazer inteira a Avenida Paulista como se surgisse assim na minha frente, de um momento para o outro. Não havia nenhum prédio, nenhum dos edifícios. Eu vi sair um por um os casarões, cada um mais interessante do que o outro. É coisa narrativa da construção dos novos espaços. Num território onde menos de 30% da população fala e compreende a sua língua oficial, o português, que considero como devo e como posso equacionar no exercício da minha profissão. Quem processa a ação de narrar, o espaço ou a narrativa literária? Toma-se um pelo outro e ambos são a mesma coisa? O espaço seria um referente geográfico, físico, social e histórico da narrativa literária? Ou a narrativa seria registro, documento daquelas dimensões do espaço? Projetar um edifício, uma casa, uma obra, um complexo urbano, não é a mesma coisa do que projetar um romance. No entanto,
eu acho que no projeto, ou no étimo da palavra projeto, há coisas em comum que nos movem, arquitetos e escritores, que é o desenho, que é também o desígnio, e que no fim converge para uma coisa que nos move a todos, que é o desejo. Essa rua de areia que passava em frente à nossa casa era tanto nossa que nós inventávamos ali terreiros, estádios de futebol, universos feitos para não haver nem tamanho nem tempo. Esse meu pequeno bairro era muito pequeno, chamava-se Matapuano, mas esse bairro foi uma pequena pátria para mim e provavelmente é a única pátria que eu até agora guardo. A obra do leitor, escritor, ensaísta, tradutor e editor Alberto Mangel é uma fonte luminosa de inspiração para este seminário. Em um primeiro momento, compartilhamos sonhos, imagens e interpretações sugeridas pelas obras da literatura que nos abraça e nos concilia com uma humanidade só ali revelada. Os contornos indefiníveis da existência humana são vislumbrados por uma comunidade de leitores que se encontram na realidade do texto, na materialidade das palavras e no mundo aberto e dinâmico dos significados. Em um segundo momento, a obra de Alberto Mangel é uma orientação metodológica para os nossos propósitos, uma hermenêutica, a sugerir novos horizontes para os estudos nas áreas das ciências humanas. Alberto Mangel tornou-se conhecido no Brasil pela publicação de uma História da Leitura, em 1997. Desde então, sua intensa produção, marcada por uma prosa límpida e elegante, aliada a uma erudição absolutamente isenta de pose ou arrogância, como definiu seu tradutor José Geraldo Couto, tem despertado a admiração dos leitores brasileiros, por meio de livros como Stevenson sob as Palmeiras e No Bosque do Espelho, ambos publicados em 2000, Lendo Imagens, publicado em 2001, Dicionário de Lugares Imaginários, em 2003, a antologia Contos de Horror do século XIX, em 2005, os livros e os dias, Um Ano de Leituras Prazerosas, também em 2005, o romance O Amante Detalhista, também em 2005, a Biblioteca à Noite, em 2006, e que inspirou a exposição homônima concebida por Lepage e exibida no Sesc Paulista neste ano, onde Mangel passeia, entre outras, pela Biblioteca José Vasconcelos, na Cidade do México, projetada por Alberto Calat, um dos convidados dos Espaços Narrados, e aqui presente. A Cidade das Palavras, As Histórias que Contamos para Saber Quem Somos, publicado em 2008, A Mesa com o Chapeleiro Maluco, Ensaio sobre Corvos e Escrivaninhas, publicado em 2009, Todos os Homens São Mentirosos, 2010, e O Leitor como Metáfora, O Viajante, A Torre e a Traça, publicado pelas edições Sesc em 2017, completam o conjunto, mas não esgota, as obras publicadas, o conjunto das obras publicadas no Brasil, demonstrando o interesse dos leitores brasileiros por Alberto Mangel. É com muita honra e prazer que convidamos Alberto Mangel para abrir o segundo seminário Espaços Narrados.
pero voy a tratar de hablar en castellano, donde soy un poco menos ignorante que el portugués. Cuando fui invitado a venir a hablar con ustedes, me interesó muchísimo el tema que eligieron, espacios narrados. Nuestra geografía se define a través de las palabras y los gestos, el lenguaje, como la traductora nos está mostrando, no es solamente de la boca para afuera, sino que hablamos con las manos, con todo el cuerpo. El universo no tiene interés en el espacio narrado. Nuestro universo no tiene ni izquierda, ni derecha, ni arriba, ni abajo, ni atrás, ni adelante. Somos nosotros, los seres humanos, que somos criaturas de la palabra, que transformamos, que traducimos ese universo en narraciones que podemos entender o tratar de entender. Pero en lo esencial, los humanos somos una raza de arquitectos. Ponemos etiquetas a nuestro mundo y dibujamos planos de los territorios que nos rodean, buscando el horizonte y cambiando una y otra vez de residencia a lo largo de nuestras itinerantes vidas. Construimos para ocupar terreno tanto en el tiempo como en el espacio. Así, con compases y esquemas, definimos identidades propias y ajenas y creemos apropiarnos del mundo, sin saber que toda construcción es ficticia, puesto que, como lo definió el gran poeta español Quevedo, solo lo fugitivo permanece y dura. Quevedo está hablando de un tema clásico de la literatura que aparece primero en un epigrama latino y es retomado a lo largo de los siglos por grandes poetas, Petrarca, Joaquín de Bellay, Quevedo, Edmund Spencer, y en portugués en el siglo XIX por el poeta Gonçalves de Magallanes. Quevedo nos dice que como peregrinos buscamos a Roma, la ciudad simbólica, eterna, la ciudad que es todas las ciudades, que la buscamos en Roma y en Roma solo encontramos las ruinas. Dice Quevedo, cadáver son las que ostentó murallas y tumba de sí propio el Aventino. Gonzalo de Magallanes dijo que en su poema sobre Roma, que Roma era un espectáculo fúnebre y sublime, las dos cosas. Lo que entendemos leyendo a Quevedo, a González de Magallanes y a los demás, es que el deseo de poblar el espacio de construcciones siempre acaba en ruinas. Todo deseo tiene su cartografía, todo mapa sus puntos de partida y de llegada. Empeñados en hallar sentido en el incesante pareo de moléculas que nos arman y desarman, desde muy temprano imaginamos que nuestras acciones responden a un sentido y a una meta, y que por lo tanto lo que hacemos en esta tierra posee un valor moral o ético, la arquitectura vista como una empresa ética, sometido al juicio de un administrador supremo que lo recompensa o lo castiga. Así, cuentan los poetas, nuestras almas
jubiladas después de la muerte de la carne, pasarán la eternidad en una suerte de asilo para ancianos, decente o pavoroso, según rece la balanza. Tal deseo es antiguo, como prueban las tumbas construidas por los primeros arquitectos trogloditas. Y ustedes quizás recuerden que uno de los primeros poemas del anglosajón antiguo se llama La tumba, y es una suerte de adivinanza que describe la tumba como una casa, que dice: para ti ha sido construido esta casa, no tiene ventanas, no tiene techo, no tiene piso, pero tú la ocuparás a lo largo de la eternidad. Ese es el deseo de un Oscar Niemeyer ayer, o de un Rafael Viñoly hoy, o de un Alberto Cash hoy, y fue la esperanza de los ambiciosos arquitectos de la Torre de Babel, según nos cuenta el libro de Génesis. Voy a hablar de Babel porque me parece simbólico de estas dos empresas, el espacio y la narración. Pero empiezo más tarde. El 12 de septiembre de 1918, a los 35 años de edad, Franz Kafka, que durante largo tiempo había padecido la tuberculosis que finalmente lo llevaría a la tumba, a su última casa, se negó a ingresar en el sanatorio en el que los médicos querían encerrarlo y se trasladó en cambio a Zürau, el pueblo en Checoslovaquia en el que vivía su hermana Ótila. Había decidido pasar allí unas cuantas semanas de descanso. Acabó permaneciendo allí lo que él llamó los 8 meses más felices de mi vida. Al cuidado de su hermana se sintió bien, descansó, comía, leía, dormía. Leía solamente autobiografías, nada de ficción, obras filosóficas, epistolarios en checo y en francés. Al mes de su llegada empezó a escribir de nuevo, pero no relatos ni una novela nueva, sino reflexiones, fragmentos y aforismos que finalmente fueron publicados 7 años después de su muerte, en 1931, por su amigo Max Brod, bajo el título de Consideraciones sobre el pecado, el sufrimiento, la esperanza y el camino verdadero. Hay una edición mejor que ha publicado Roberto Calasso, simplemente como los aforismos de Zürau, y se los recomiendo. Entre estos fragmentos, 2 en concreto parecen complementarse y casi contradecirse. El primero, que lleva el número 18 en el manuscrito que se conserva hoy en la Biblioteca Bodleiana de Oxford, dice lo siguiente: si hubiese sido posible construir la Torre de Babel sin trepar a ella, habría sido permitido. El segundo es el número 48 y dice: creer en el progreso no significa creer que ese progreso ya se ha producido. Eso no se podría creer. Esto es una definición de la Argentina de hoy, el Brasil de hoy. El primer aforismo parece decir que no fue la construcción de la Torre de Babel lo que provocó la ira divina, sino el deseo de sus arquitectos de llegar al cielo en ese momento preciso, en el presente de los constructores. Ese deseo, que es una forma de fe, como sugiere el segundo aforismo, está condenado a ser enunciado siempre en el futuro. La arquitectura es un arte que se conjuga siempre en el futuro. Según Kafka, la lengua en la que formulamos nuestros deseos, en la que construimos como arquitectos nuestros deseos, para ser efectiva, debe llevarnos
adelante hacia algo que aún no ha sido cumplido. El capítulo 11 del Génesis nos dice que las gentes que sobrevivieron el diluvio hablaban todos la misma lengua. Cuando bajaron las aguas, se trasladaron hacia el este del monte Ararat, hacia la tierra de Shinar, donde decidieron construir una ciudad y junto a ella una torre que llegaría hasta el cielo. Según una exégesis medieval judía de la historia bíblica, el impulso de tal colosal tarea se debió a Nimrod, el nieto de Noé, cuya desaforada ambición era invadir el reino de Dios. El pueblo de Nimrod estaba dividido en 3 grupos. El primero deseaba hacerle la guerra al cielo. El segundo, erigir allí sus ídolos y adorarlos. El tercero, atacar a las huestes celestiales con arcos y con flechas. Con el fin de castigar todos esos deseos imposibles, Dios envió a sus ángeles para que confundieran su lengua de forma que no se entendiesen los unos a los otros. A partir de ese momento, dice el comentador anónimo, ninguno sabía lo que le decía el otro. Uno pedía argamasa y el otro le daba un ladrillo. El primero, enfurecido, tiraba el ladrillo a su compañero y lo mataba. Muchos perecieron de ese modo y el resto fue castigado de acuerdo con la naturaleza de su conducta rebelde. Los que habían deseado atacar el cielo con armas se enfrentaron entre sí con hachas y espadas. Los que habían deseado adorar allí a sus ídolos fueron convertidos en monos o fantasmas. Los que habían deseado hacer la guerra a Dios fueron dispersados por toda la tierra y olvidaron que habían sido alguna vez hermanos unidos por una lengua común. Esa, nos dice el comentador, es la razón por la que hoy existen conflictos en todas partes. Los comentaristas añaden que el lugar en el que se alzó la torre nunca perdió su característica de hacer olvidar, al igual que el deseo de progreso de Kafka. La Torre de Babel no tiene pasado. En lugar de eso, los arquitectos de la torre fueron castigados con un presente en el que las incontables formas del habla hicieron del lenguaje causa de división, distinción y segregación. Es decir, el lenguaje ya no unía, sino que dividía. Y sin embargo, esa curiosa idea, según la cual una lengua común preserva el tejido social, mientras que la multiplicidad de lenguas lo destruye, puede quizás interpretarse como algo distinto de un mero castigo, menos como rechazo de otras lenguas, de otras formas creativas de comunicación, que como conciencia de la importancia de hallar un medio común, de comprender lo que dice el otro y de hacer que nos entienda y por consiguiente de la importancia del valor del arte visual y verbal, de construir en el espacio y en el tiempo. Quizás si los constructores de la Torre de Babel hubiesen tenido una de las formidables traductoras al lenguaje de las manos que están traduciendo, no hubiesen tenido el problema que tuvieron. Sin embargo, podemos por medio del arte anular la maldición de Babel. Toda palabra, toda forma artificial exige el conocimiento del otro, de su capacidad de ver y oír y comprender,
de leer y descifrar un código común, y ninguna sociedad existe sin una lengua verbal e iconográfica compartida. El reverso del mito de Babel reconoce que vivir juntos supone utilizar el lenguaje para convivir, ya que es una función que exige tanto la conciencia de uno mismo, yo tengo que saber que soy yo quien hablo, como la conciencia del otro, saber que estoy hablando a alguien y no estoy hablando al aire, entender que hay un yo que transmite la información a un tú para decirle, este soy yo, así es como yo te veo. Estas son las normas y los acuerdos que nos mantienen unidos a través del espacio y por encima del tiempo. Y eso da, por supuesto, la libertad de discutir sobre estas normas y de cambiarlas si es necesario. Por medio del conocimiento de ese tú, quizás sea posible algún día contar historias que expliquen lo que pedimos cuando decimos la palabra argamasa y lo que entendemos por la palabra ladrillo. Ahora bien, esto es suponer que el lenguaje que usamos todos los días, pero incluso el lenguaje poético, filosófico, científico, es un lenguaje capaz de decir lo que verdaderamente pensamos. Chesterton, en un pasaje sobre el pintor Watt, habla de esa intrínseca debilidad del lenguaje. Dice que cuando le decimos a alguien, bueno, dime qué piensas, dime verdaderamente lo que piensas, estamos suponiendo que desde el interior de un corredor de bolsa común pueden salir todos los gruñidos y los sonidos que denoten todos los fuegos de la pasión y todos los colores del alma. Por supuesto, y desgraciadamente, eso no es posible. Pero el lenguaje sigue siéndonos útil para construir puentes entre los individuos, para decir tú y para decir yo, que nos permite decir nosotros. En el pensamiento occidental, lugar y tiempo cambian de manos y de valor. Según pasa el tiempo, según pasan las distintas culturas, lo que entendemos por tiempo, lo que entendemos por espacio, cambia. Reivindicaciones territoriales y conquistas, derechos sobre bienes, raíces, el tiempo pagado, perdido, matado, disfrutado, vendido por hora o por semana, encuentran su manifestación oficial en nuestra geografía y en nuestra historia. Esto que nosotros llamamos un país, Brasil, con sus divisiones, obviamente no existe en el universo, es una convención. Cuando decimos el siglo XIX, esto no existe en el universo, es una convención. Y esas convenciones cambian de momento en momento, de lugar en lugar. Curiosamente, la paradoja es que el espacio y el tiempo cambian en lo que llamamos el espacio y el tiempo. Dentro de esta corriente espacial y temporal, nuestras artes creativas se consideran, sin embargo, unidades inmutables fijadas en ediciones finales y enmarcadas en edificios como este, que sirven para universidades, para museos, para bibliotecas. El discurso occidental exige de su público la creencia en una prehistoria y en un futuro que están más allá de la página o de la pantalla, un largo relato del que se ha extraído la historia elegida.
La industria editorial exige para una obra un nihil obstat. La industria inmobiliaria exige para un edificio una última piedra angular. Ahí está terminado. Pero para los creadores no hay versión definitiva. Borges, hay que citar a Borges, en un ensayo temprano de los años 30, dice que toda obra, todo borrador de una obra, todo esquema de una obra, es siempre un borrador, que no hay obra definitiva, que no hay versión definitiva. Dice esta cosa maravillosa, que la noción de versión definitiva pertenece solo a la religión o al cansancio. Uno dice, bueno, ya está, no quiero trabajar más en esto, esta es la versión definitiva. Entonces, esta idea de borrador, Borges la lleva a la traducción, que es otra forma de escribir lo que llamamos el original, y dice que una traducción es también un borrador. Y luego dice esta cosa magnífica, que todo borrador de un autor puede ser considerado una traducción a la misma lengua. Pero no hay versión definitiva. El pintor Pierre Bonnard fue detenido en el Museo del Louvre por intentar retocar una de sus propias obras, porque quería continuarla. Le Corbusier le confesó a Victoria Ocampo, porque un alumno de él había diseñado una casa para ella y ella le parecía que había cosas que no estaban terminadas, le dijo que para él una obra acabada estaba muerta. En la imaginación de varias culturas indígenas, son el lugar y el tiempo los que permanecen constantes, mientras somos nosotros quienes viajamos a través de ellas. Las historias, por otra parte, cambian para detener el curso de la memoria, ya que la narración de una leyenda es una voz del pasado y al mismo tiempo es contemporánea de la voz del narrador. A los occidentales les resulta difícil dejar a un lado la noción acumulativa del tiempo y de aceptar que lo que se imagina y lo que se relata está como sucediendo en este momento, en un momento que es constante, que es a la vez presente, pasado y futuro. Por ejemplo, para los Inuit de la zona ártica del Canadá, es la historia contada, no el tiempo, lo que viaja. El movimiento de un narrador en el tiempo o de un arquitecto poblando el espacio es un acto de resistencia contra la acción de envejecer y decaer y volverse polvo o ruinas, como en el soneto de Quevedo. Nos movemos para seguir siendo. Voy a referirme a una obra fundamental de la literatura universal, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. La Reina Roja le dice a Alicia, en el segundo volumen, en A través del espejo, que debe correr para permanecer en el mismo sitio. En nuestro país, le contesta Alicia, que siempre es razonable, si corres muy deprisa durante mucho tiempo, como hemos hecho nosotras, generalmente llegas a otro sitio. ¿Qué país tan lento?, responde la reina. Aquí tienes que correr todo lo que puedas para permanecer en el mismo lugar. Esta idea de una historia activa que permite permanecer en el mismo lugar, yo creo puede relacionarse con los argumentos del biólogo inglés Richard Dawkins. En términos biológicos, la imaginación es un mecanismo de supervivencia
desarrollado para proporcionarnos experiencias que, aunque no hunden sus raíces en la realidad física, sirven, sin embargo, para educarnos, mejorarnos, con la misma fuerza y eficacia que aquellas que tienen lugar en el mundo físico. Más a veces, porque si yo caigo en un precipicio, no puedo reflexionar mucho sobre la acción. Pero si yo cuento una historia donde Juancito se cae al precipicio y lo que le ocurre, permito la reflexión, el diálogo sobre esa experiencia, y la experiencia queda arraigada en el contador y en el que lo escucha. Imaginamos, soñamos, inventamos, repetimos historias y también construcciones materiales que nos permiten representar y registrar unos procesos de aprendizaje de lo que quizás no tenemos una conciencia plena, en un entretejer constante de lo que ocurre en el mundo con lo que imaginamos que ocurre. En este sentido, la historia materialmente vivida y la historia vivida en la imaginación pertenecen a la misma categoría, excepto que en las sociedades occidentales concedemos al escenario material un estatus simbólico de valor sólido y concreto, y por lo tanto reclamamos para él derechos de propiedad, mientras que relegamos las construcciones imaginarias al terreno de lo irreal, por muy divertidas, aterradoras o esclarecedoras que las consideremos. Decimos, esto es un cuento. Kierkegaard, a quien Kafka leyó durante la temporada que pasó en Zürich, escribió en 1843 esta observación que es muy kafkiana. Dice, lo que dicen los filósofos sobre la realidad es tan engañoso como un letrero que uno encuentra en un mercado de pulgas en el que está escrito, aquí se plancha. Llevas allí tu ropa y descubres que te han engañado. El letrero está allí porque el letrero está en venta. La memoria en la experiencia occidental es nuestra conexión con ese depósito de historias acumulado a lo largo del tiempo. Para ciertos grupos indígenas, como los pirayas del Amazonas de ustedes, la memoria equivale exactamente a la experiencia presente. Los pirayas no hablan de pasado o de futuro. Lo que se recuerda es la realidad presente que vivimos, física e imaginativamente. En el acto de recordar no existen las etapas de conocimiento y reconocimiento. Somos lo que la experiencia previa nos ha enseñado como comunidad y como individuos, excepto que debemos renunciar a la palabra previa. La historia que se ha relatado, la historia que se cuenta, solo existe en cuanto historia que se relata ahora. En este sentido, de todas las artes modernas, es el cine, curiosamente, que me parece el medio ideal para estos recuerdos ancestrales. El cine puede servirnos de metáfora para esta conservación de memoria, ya que otorga a nuestra experiencia recordada una inmediatez que existe en el momento en que se ve, añadiendo la visión a la oralidad, haciendo explícita la inmediatez de la memoria, o memorias en plural, porque son dos las que compiten por nuestra confianza. La memoria de la sociedad, que se nos presenta como
continua, coherente, dogmática. Hay incluso libros sobre la historia del Brasil, la historia de Argentina, como si fuese una narración coherente. Y la memoria individual, que sabemos caótica, fragmentada, constantemente puesta en duda. ¿Recordamos así o recordamos de otra manera? ¿Confrontamos nuestra memoria compartida, por ejemplo, de familia, con nuestros hermanos, hermanas, y nos dicen, no, eso no pasó de esta manera, lo estás inventando, lo estás recordando mal? Pero, ¿quién ejecuta este proceso? ¿Quién lleva a cabo este proceso de sanación que debe darse a la sociedad y al individuo en un tiempo inmóvil y en un espacio imposible de cartografiar? ¿Quién hace esta acción? El filósofo francés Michel Serres ha acuñado un término que me parece muy útil, le tiers instruit, el tercero instruido, el trovador del conocimiento, que los antiguos anglosajones llamaban el hacedor, de ahí saca Borges su título. Serres utiliza este término como puente entre las ciencias naturales, las ciencias matemáticas y las ciencias humanas, la literatura, la poesía, la música, para hacer una división totalmente arbitraria. Pero también puede ser útil para encontrar un puente semejante entre el individuo físico y la sociedad metafísica, entre la experiencia del individuo y el grupo social al que pertenece, que debe mantener la definición de sí mismo dentro de los límites de tales consideraciones individuales y más allá de ellas. Esta es la paradoja de cualquier sociedad. La sociedad tiene que definirse con reglas, con leyes, para que no nos matemos los unos a los otros. Y cada individuo debe interrogar esas leyes, tratar de modificarlas, tratar de cambiarlas para que la sociedad siga viva. Existimos en esa tensión entre ley y oposición. ¿Quién puede entonces tener ese rol de puente? Este papel puede hacerlo en ciertas sociedades indígenas el anciano, el chamán. El chamán es el tercero instruido con la ayuda de un espíritu auxiliar que puede conseguir que su espíritu individual abandone su cuerpo y se hunda, como según la leyenda lo hizo el primer chamán inuit, en una cima de oscuridad y de luz que le permita reparar los desórdenes cósmicos producidos por los humanos. Todos los ritos chamánicos se llevan a cabo con la mano izquierda, el reverso de la realidad física. A los polos opuestos y complementarios de individuo y de grupo, el chamán añade los representados simbólicamente por la izquierda y la derecha, por la realidad vivida y la realidad dicha, por el mundo material y el mundo de las historias. Entre estos dos opuestos complementarios está ese tercero instruido. Y concluyo con esto. Volvemos a la noción de Quevedo de admitir que todo deseo de creación es voluntad de sobrevivir a los obstáculos del tiempo y del espacio. Reconocer que todas nuestras construcciones son esencialmente las ruinas que serán, pero también su monumento duradero, y que la esencial flaqueza de la palabra es prueba de nuestras propias y pobres imposibilidades, pero también de nuestra modesta inmortalidad. Muchas gracias. Gostaria de perguntar, acho que é um assunto caro ao professor Alberto Mangel, sobre as bibliotecas pessoais como espaços narrados também, por cada um. Disculpe, porque entiendo, trato de entender el portugués, pero me tienen que traducir al castellano para que esté seguro.
Me pregunta usted de las bibliotecas como espacios narrados. Yo considero que la biblioteca no es tanto un espacio narrado, sino un espacio de la memoria. La memoria contiene narraciones, pero en sí misma no creo que sea una narración ni un espacio narrado. ¿Cuál es la diferencia? Las narraciones son evidencia de nuestra experiencia. Y una biblioteca, como misión, tiene que acumular estas experiencias asentadas de cualquier manera que la tecnología nos permite. Entonces, una biblioteca, desde la época de Alejandría, acumula manuscritos, acumula grabados en piedra, en madera, acumula objetos, estatuas, globos, mapas, y luego, más tarde, con la invención de la imprenta, obviamente libros impresos y ahora también la tecnología electrónica. Esto construye una suerte de espejo de la sociedad que la alberga. Por eso me parece que las bibliotecas tienen una importancia fundamental en las sociedades de lo escrito. En las sociedades orales, como saben ustedes, los ancianos, las autoridades tienen la función de biblioteca porque tienen esa función de memoria que se transmite de generación en generación. Nosotros en la sociedad de lo escrito no tenemos esa fortuna. Usted probablemente se acuerda ese diálogo de Platón donde el dios Tot viene a ofrecerle el arte de la escritura al faraón y el faraón dice, no, yo no lo quiero porque si acepto ese arte de la escritura vamos a perder la memoria, no vamos a ejercer la memoria. Entonces, de alguna manera el faraón ha tenido razón, porque el hecho de que tengamos lo escrito, que tengamos bibliotecas y tengamos ahora esa inmensa biblioteca parecida a la biblioteca de Babel por la cantidad de textos inútiles que contiene, que es el Internet, hace que seamos mucho menos memoriosos. Tenemos la memoria, pero no somos capaces de recordar. Pienso que la actividad de lectura es una actividad de traducción, de los términos del autor a los términos del lector. La arquitectura hay también algo de creación de una traducción, de una comprensión de la realidad para una expresión material. Pero la arquitectura de la biblioteca me parece que sea el lugar para así abrigar el oficio de las traducciones hechas por los lectores. Esto es una idea que puede vivir de su obra, la Biblioteca Noche. Yo creo que tiene razón usted. El acto de lectura es un acto de traducción, no solo porque traduce a la experiencia del lector la experiencia contada en el libro, sino porque efectivamente toda lectura es una metáfora. Y se acuerdan ustedes que metáfora y traducción son la misma palabra. Traducción en latín y metáfora en griego significa llevar de una parte a otra. Entonces, llevar de la experiencia del escritor a la experiencia del lector. Son dos formas de nombrar lo mismo. La arquitectura puede, yo pienso, ser considerada como también una metáfora, una traducción del espacio imaginado al espacio material. Y ahí
aparece el problema de un arquitecto de bibliotecas. Por favor, no me tiren huevos podridos después de que yo diga lo siguiente. De la misma manera que un escritor tiene que escribir en una lengua que pueda ser leída, si yo invento una lengua, como por ejemplo lo hizo un artista genial, Serafini, para inventar una enciclopedia que fue publicada en un lenguaje inventado, entonces nadie puede leerlo, pero gráficamente es muy interesante. Un arquitecto, una arquitecta, es un artista, pero al mismo tiempo es un artista al servicio de algo que la comunidad le pide. Entonces, a mí me puede como arquitecto encantar la idea como los diseños del genial Boulez de una casa que es una esfera, pero hacer que alguien acepte vivir en esa esfera va a resultar muy difícil y sobre todo muy incómodo y muy injusto para la persona que tenga que vivir en ese lugar. El diseño de bibliotecas tiene esencialmente que ser un diseño práctico para las actividades de una biblioteca. Voy a decir una redundancia, uno no diseña una biblioteca como diseña una cárcel o una panadería o una escuela o un hospital. Esos lugares no tienen las mismas necesidades de tránsito, de actividad. Entonces, si bien un arquitecto como el presente Albert Cash nos diseña una biblioteca absolutamente bella, magnífica en su diseño, práctica desde el punto de vista geográfico, porque evita los desastres de los terremotos en México y al mismo tiempo sirve perfectamente para albergar los libros, para llevarlos de un lugar a otro, para encontrarlos en las estanterías abiertas al mismo tiempo que hay una luz magnífica que incorpora los jardines exteriores al interior. Eso es servir al lector que requiere esa biblioteca. En cambio, bibliotecas como la Bibliothèque de France, y no hablemos de la Biblioteca Nacional de la Argentina, son monumentos al egoísmo del arquitecto. Y una biblioteca como la Bibliothèque de France es diseñada para una persona que no sabe leer, porque un lector sabe que usted no pone los libros en una torre de vidrio al sol. Inmediatamente que se construyó, tuvieron que recubrir los vidrios con madera para que no se quemasen y estropeasen los libros. Los lectores, la mayor parte de los lectores de la Bibliothèque de France, los usuarios, es gente más o menos de mi edad, es decir, muy vieja. No son los jóvenes que van allí, sino los jóvenes utilizan más bien las bibliotecas universitarias. Con esas estadísticas, ¿cómo se construye esta mastaba con las 4 torres en cada ángulo que en invierno, en cuanto llueve, se convierte en un lugar peligrosísimo de atravesar porque la gente se resbala y los viejos como yo se resbalan más y hay una cantidad de accidentes que ocurren porque el arquitecto no pensó quién va a usar este lugar. Bueno, puedo seguir criticando ese edificio que conozco bastante bien, pero hablemos de bibliotecas que funcionan. Bibliotecas que funcionan son bibliotecas en las que el lector puede trabajar. La biblioteca, por ejemplo, municipal de la ciudad de Toronto es espléndida, es una un edificio diseñado por un arquitecto chino cuyo nombre no me voy a recordar ahora, pero que está construida de manera que
un poco como el Guggenheim, es una espiral que monta todos los pisos, de manera que no hay una división absoluta entre las secciones, es una cosa muy warburgiana, y el magnífico techo es de vidrio porque en el verano se ven las luces del cielo de Toronto y hay un sistema de refrigeración que sirve muy bien, pero en invierno se ve la nieve caer y da una luz bellísima, un poco como el Museo del Mar en Dubái, en Abu Dhabi, perdón. Son momentos en que el genio del arquitecto se alía con las necesidades prácticas del usuario. Y yo pienso que los grandes arquitectos de bibliotecas son así. O escritor é, sobretudo, narcisista. Ele acha importante o que ele tem a dizer. No caso dos fluxos de consciência, mais narcisista ainda. E o leitor é um voyeur também narcisista. O senhor não mencionou a palavra narcisismo do arquiteto que desenha o futuro. Cualquier creador tiene seguramente una parte narcisística porque tiene que considerarse capaz de crear. Entonces, en el mito de Narciso se tiene que enamorar de sí mismo como arquitecto o como escritor, pero hasta un cierto punto. Oscar Wilde cuenta una fábula muy linda. Cuando muere Narciso, van a preguntarle a la fuente si Narciso era tan bello como él pensaba. Y la fuente le contesta: no lo sé, porque me pasé la vida mirándome a mí mismo en los ojos de Narciso. Entre el lector y el arquitecto está esa posibilidad de no ver el mundo exterior, pero sí hay un grado de narcisismo y un grado de altruismo. Es una combinación, yo diría, perfecta para la creação de uma obra memorável. Minha pergunta, eu vou explicar um pouquinho. Eu sou arquiteto e trabalho com literatura, com pesquisa em literatura, e eu queria ouvir um pouquinho melhor de você, como é que a imaginação nos ajuda a sair desse lugar que é muito uma espécie de ato falho, às vezes, de encontrar na literatura uma representação de algo, né? Você falando sobre a imaginação e sobre essa dimensão do desígnio como desejo, né? Como é que, mais do que representar uma cidade, a literatura cria uma cidade, ela cria cidades, ela constrói paisagens. E como é que isso nos ajudaria a pensar outras possibilidades de mundo? Eu não creio que haja uma jerarquia entre las artes creativas. Que sean las matemáticas superiores, la música, la literatura, la arquitectura y todas esas divisiones que hacemos. No pienso que haya una más importante o mejor que la otra. Lo que hace la literatura es contarnos el mundo, definir el espacio que ocupamos para que, por ejemplo, un arquitecto pueda saber qué es el Mato Grosso si tiene que construir algo en el Mato Grosso y qué es Nueva York si tiene que construir algo en Nueva York. El mundo no existe, yo creo, con una geografía material absoluta, sino que nosotros contamos el mundo y entonces nos parece que tiene más peso Timbuktu o Venecia que ciertos lugares que no tienen narraciones conocidas. Cuando el arquitecto que construyó la nueva biblioteca de Alejandría,
trabajó sobre el proyecto, obviamente no podía ignorar lo que se había contado a través de los siglos sobre Alejandría. Iba a tener que trabajar matemáticamente con los planos, con el material que eligió, pero tenía que saber que estaba construyendo algo que estaba arraigado en la palabra desde el siglo III en adelante. Bueno, el poeta chileno Nicanor Parra una vez dijo a su traductor al portugués que la traducción es una expropiación revolucionaria, que a la poesía ya no le pertenece más y sí pertenece a quien lo hará, lo transportará al otro idioma. Tal. El mismo poeta hizo la traducción del Rey Lear al español y como un anarquista regional trajo Shakespeare más cerca a él mismo y a su territorio, a su pueblo. Me gustaría que hablaras más de esas paradojas de la traducción entre lenguas y el camino entre el respeto al autor y una acción creativa que el territorio de la nueva lengua demanda, ¿no?, del traductor. Entonces, me gustaría que comentaras. Gracias, es una pregunta que para mí es muy importante. El libro que está en venta aquí, el lector como metáfora, trata de investigar en parte ese uso que hacemos de un vocabulario determinado en un campo determinado, en una lengua determinada. Cuando decimos en español rata de biblioteca o ratón de biblioteca, ¿por qué en inglés se dice bookworm? Es decir, llevar la biblioteca al libro y llevar la rata o el ratón a la lombriz. Y entonces voy concretamente a su pregunta sobre la traducción. Nosotros utilizamos el lenguaje bajo la ilusión que somos los amos del lenguaje, que decidimos qué palabras usar y cómo usarlas. Pero yo pienso que la verdad lingüística es otra, que cada lengua tiene la capacidad de formar ideas y que los que utilizan una lengua no piensan de la misma manera que los que utilizan otra, porque la lengua no les deja pensar de esa manera. Vamos a ver, un ejemplo muy simple. La cita más conocida de la literatura inglesa, ya que usted citó a Shakespeare, es to be or not to be. Bueno, si Shakespeare hubiese escrito en castellano, nunca se le hubiese ocurrido esa frase, porque to be quiere decir, como sabe usted, ser y estar. Y entonces Shakespeare hubiese tenido que poner en boca de Hamlet ser y estar o no ser y no estar. O elegir, que es un dilema para quien comenta el monólogo de Hamlet, porque está Hamlet hablando de la existencia o de estar allí con sus pies en la tierra de Dinamarca, en la tierra, en este mundo. Claro, son las dos cosas en inglés, pero en castellano hay que elegir. Y la lengua castellana no deja elegir esa opción. Este es un ejemplo pequeño, quizás extremo, pero yo estoy convencido de que un Schopenhauer piensa de esta manera porque piensa en alemán, y un Locke piensa de esa manera porque piensa en inglés. Yo he hablado con el traductor de Eduardo Lourenço.
su ensayo sobre la saudade. Y me decía que se volvía loco para traducir no solamente la palabra saudade, sino la relación entre ese estado de alma y las acciones que, según Eduardo Lorenzo, salen de ese estado y forman parte de la historia. Bueno, resumiendo, por eso pienso que todo libro traducido debería llevar el nombre del traductor en la página de título, entre paréntesis, el nombre del autor. Bueno, esta historia, el relato del mito de la Torre de Babel nos llega así siempre un poco como imagen de una pérdida, ¿no? Como de un castigo, una condena del pecado original, donde se perdió la igualdad y se inició los conflictos. En este sentido, la lengua o el idioma común equivale un poco a la idea de democracia. Pero al mismo tiempo me parece que podemos también pensar al revés, que en un lugar o en una ciudad como esta en São Paulo, donde estamos ahí, que es una ciudad hecha por inmigración, entonces que hecha por mucha gente que ha venido de distintos lugares, con sus culturas, con sus etnias y sus idiomas. Y entonces que una ciudad de inmigración es verdaderamente, sí, un lugar donde la democracia equivale a la posibilidad de este conflicto de diferencias. Ya has contestado un poco sobre eso ahora, hablando del Hamlet en español, por ejemplo, pero me gustaría preguntarte un poco qué piensas de esta paradoja, de un lado o de otro. Gracias. Bueno, ante todo yo pienso, no estoy de acuerdo con que una lengua común sea equivalente a la democracia. Yo diría que casi lo contrario, que una democracia significa una multiplicidad de voces y que el lado positivo del castigo divino es el multiculturalismo. Las leyendas bíblicas son en el mejor sentido paradójicas porque pueden ser interpretadas de muchas maneras. De la forma más rigurosa, la Torre de Babel es una leyenda contra la ambición desmesurada, la ambición prohibida, ir allí donde no está permitido ir. Pero al mismo tiempo ilustra cómo la humanidad ha sobrevivido volviendo al revés ciertos hechos, ciertos eventos, para convertirlos en algo positivo. Entonces, yo pienso que lo que nosotros llamamos democracia, que es un ideal que nunca hemos logrado desde la época de Sócrates. Sócrates critica el concepto ateniense de la democracia diciendo, si usted quiere comprar un caballo y pregunta cuál es el mejor caballo, se lo ha de preguntar a un especialista en caballos y no a 15 personas encontradas en el mercado que le van a decir cualquier cosa porque no saben nada de caballos. Nosotros en lo que llamamos democracia tenemos que votar por ejemplo, el poder nuclear. Yo no sé nada del poder nuclear. Tenemos que votar sobre la relación de la economía con China. Yo no sé nada de eso. Entonces, la democracia que nosotros consideramos es un ideal al que podríamos llegar a través de un filtro de muchísimos expertos. Y ese filtro de muchísimos expertos tiene otro filtro nefasto, que es el lado oscuro, que es la burocracia, y así sucesivamente. Entonces, volviendo
volviendo a la leyenda de Babel. La leyenda de Babel tiene, por cierto, dos aspectos. Uno es el castigo, que no hablamos la misma lengua. Y otra es una recompensa, que no hablamos la misma lengua. Me gustaría saber si tú crees que la persona que camina por las calles puede escribir la ciudad como el lector al leer un libro, un texto. Absolutamente, sí, absolutamente. Es una metáfora muy antigua. San Agustín compara el viaje a la lectura, compara, por ejemplo, leer un salmo que lo aprende de memoria y a medida que avanza en el espacio textual, su memoria, que tenía una parte geográfica reducida del Salmo, se va agrandando para incorporar todo el Salmo y el camino por recorrer se va acortando. Entonces, la metáfora de lectura y geografía es muy antigua. Pero hay ciudades que se recorren únicamente leyéndolas. París, Venecia, Tiradentes, que es una ciudad que me gusta mucho, es una ciudad que uno recorre leyéndola. Borges inventa de esa forma a Buenos Aires. El Buenos Aires que nosotros creemos conocer es inventado totalmente por Borges. Y Borges incluso convierte en la ciudad en algo que refleja sus propias emociones. Dice, y la ciudad es ahora como un plano de mis humillaciones y fracasos. Bueno, entonces para contestar a su pregunta, sí, leemos la ciudad como leemos un libro. Si fuera posible, ¿se trasladaría de vuelta a su ex edificio los libros de la biblioteca, todos? Desgraciadamente, una de las mejores definiciones de biblioteca que yo conozco es el edificio que siempre queda chico para los libros que tiene que contener. Entonces, la biblioteca antigua es demasiado chica para el tesoro que tenemos. Yo cuando dirigí la Biblioteca Nacional, traté de recuperar el viejo edificio que había sido dejado en un estado lamentable por la administración anterior, que lo había cedido al ballet folclórico para hacer sus ensayos y se caía la mampostería, era un desastre. Conseguí que el Ministerio de Cultura nos devolviese el edificio y traté de instalar allí el Centro de Estudios Jorge Luis Borges para hacer un centro documental y de investigación. Para eso se necesita un gran presupuesto y claro, no lo teníamos, pero creamos una sociedad de amigos que está juntando fondos para eso. El núcleo de la antigua biblioteca, que va a ser el Centro Borges, va a ser la biblioteca de Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo, que logramos hacer comprar por amigos de la biblioteca y donar a la Biblioteca Nacional, que era la última biblioteca importante de escritores en manos privadas. 17.000 volúmenes, de los cuales muchos eran anotados de la mano de Borges, de Bioy, de Silvina Ocampo, con manuscritos de proyectos de libros, con cosas maravillosas. Encontramos la primera edición del Finnegans Wake de Joyce, y en las páginas de guarda, Borges y Bioy han hecho una lista de 300 términos joycianos traducidos al castellano, inventados por ellos. Hay cosas extraordinarias. Entonces, eso sería el núcleo central de la biblioteca de la calle México. Y ojalá se haga. Vamos a ver si el gobierno tiene alguna conciencia de lo que significa la importancia cultural de ese lugar. Entonces, hago la última pregunta. Si pudieses organizar una antología
de los espacios narrados iberoamericanos, ¿quién son sus autores? ¿Cuáles serían sus autores? Entonces, si yo entiendo bien, serían los espacios narrados en el sentido de literatura y arquitectura o geografía unidos en la misma temática, ¿no? Entonces, en Argentina, por supuesto, sería Borges, sería Cortázar, los obvios, alguno menos obvio como el coronel Mansilla, que escribió una excursión a los indios ranqueles, que hace el espacio narrado de un lugar indígena, que hay pocos en la literatura argentina porque por el genocidio que se cometió en el siglo XIX y al que seguimos no dándole importancia en este siglo. De Brasil, bueno, seguramente el autor de Macunaíma, después, ¿quién diría? Bueno, Jorge Amado, claro, porque inscribió esos lugares de Brasil en la imaginación universal. Gran Sertão Veredas, por supuesto. Después, pasando al Perú, a pesar de la posición política del hombre, el escritor Vargas Llosa es muy importante, porque ojalá que algún día el político Vargas Llosa lea al escritor Vargas Llosa, aprendería muchísimo. Después, ¿quién otro? Bueno, Lezama Lima, claro, para Cuba. También Severo Sarduy, que describe una Habana mítica pero real. Bueno, me estoy olvidando de muchos, por supuesto. ¿Cómo dice? Las mujeres, claro, sí, por supuesto, perdón. No, tiene mucha razón. Entonces, en Argentina, seguramente Alejandra Pizarnik, si bien no es una geografía concreta, es una geografía reconocible. Elvira Orfé, Silvina Ocampo también. Bueno, luego en Brasil, Lidia Facundes Teles, me parece que es una narradora geógrafa. Nélida Piñón, por supuesto. ¿Quién más? Seguramente me olvido. Mi memoria no es una buena bibliotecaria. Bueno, con ellos. O senhor evocou uma passagem do Platão, né, em que ele menciona um faraó que teria rejeitado a introdução da escrita, para não perder a memória. Eu gostaria de saber se seria possível ler essa lenda da construção da Torre de Babel do ponto de vista dessa tensão, talvez, dessa relação ou da transição entre o oral y el escrito. Sí, bueno, es una diferencia muy notable, porque en las sociedades de lo escrito y en muchas sociedades del oral, la relación, la equivalencia de tiempo y espacio es muy distinta. Hay etnólogos que hablan de un tiempo frío y un tiempo caliente para definir un tiempo que ocurre en la narración oral, que es distinto del tiempo frío que se conserva en una biblioteca hasta que un lector la tome.
Esto está dicho en un refrán paradójico latino, verba volant scripta manent, que puede entenderse de dos formas, que lo que está escrito se conserva y lo que es hablado desaparece en el aire, o lo que está escrito queda muerto en la tierra y lo que se pronuncia tiene alas y cobra vida. Entonces, esa es en parte la diferencia. Pero estas son diferencias un poco exageradas, porque hay lenguas escritas que tienen otra relación con el tiempo y el espacio, y lenguas orales que también la tienen. Por ejemplo, las lenguas orales de los Alpes, los narradores, o por ejemplo los narradores en los países bálticos tienen una relación con la narración, con el tiempo homérico. Entonces es una consideración del pasado rescatado, mientras que una lengua escrita como el aymara tiene una noción de tiempo totalmente distinta. Para el aymara el tiempo surge del futuro, va hacia el pasado, porque estamos mirando hacia el futuro, entonces el tiempo viene hacia nosotros y nosotros estamos en el cauce del tiempo que tiene su fuente en el futuro. Es un concepto que para un occidental es totalmente incomprensible, que lo que va a pasar es la fuente de lo que pasó y que podemos mirar hacia adelante pero no hacia atrás, ¿no? Entonces estos conceptos cambian. Y el concepto de espacio también, porque la sociedad inuit, por ejemplo, que tenía un cierto lenguaje escrito, tiene ahora un lenguaje escrito más organizado. Por ejemplo, no tienen un concepto de geografía como el de un occidental. Hay una anécdota bellísima, el crítico Northrop Frye estaba en el norte con un guía inuit y hubo una tormenta de nieve y entonces se sintió perdido y entonces le dice a su guía, pero estamos perdidos, no sabemos dónde estamos. Y el guía le dice muy sorprendido, ¿estamos perdidos? No, estamos acá. Quero agradecer a presença de todos, agradecer ao SESC por esse acolhimento e, fundamentalmente, agradecer o nosso convidado especial, Alberto Mangel. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.